Hola, muy buenas, esto es Campo Atrás. Amigos de Campo Atrás, hoy tenemos el inmenso honor de recibir en nuestros micrófonos a una de las muñecas más prodigiosas que ha pisado una cancha en nuestro país. Hablamos de un anotador compulsivo, un jugador decisivo y un auténtico líder que hacía temblar a las defensas rivales con solo cruzar el mediocampo. Su clase para levantarse y lanzar desde cualquier posición era una obra de arte en movimiento, convirtiéndose en el jugador que te garantizaba victorias. Amigos, con esa elegancia innata, ese instinto asesino para la canasta y una trayectoria brillante, tendremos en unos minutos aquí, en Campo Atrás, al gran Josep María Margal. Y como siempre, esta presentación es gracias a nuestros amigos de Jabones Pardo. Ya sabéis, el jabón de los pelotas y cada día el jabón de más gente. Esto es Campo Atrás y empezamos. Pues a pocos minutos de recibir a la leyenda de la Peña, leyenda del equipo nacional de la selección, Josep María Margal, es momento de presentar al equipo, un equipo que ha llegado hoy un poquito, como se dice aquí en Cataluña, a correcuita al programa. Estamos recién llegados, helados de frío, por cierto. Acaban de bajar las temperaturas en una semana, un montón, y estamos aquí helados de frío a ver cómo tenemos al equipo, el que nunca se hiela, porque siempre gana en esa pizarra mágica, que no se cansa de dibujar grandes sistemas ganadores que se están perdiendo para la élite del baloncesto nacional, porque él no ha querido pasárselos a todo el mundo. Tenemos a Jesús, nuestro gran coach, entrenador de Copa Cataluña, victorioso como siempre. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Hombre, a ver, hoy sí que un poquito de helada sí que hemos tenido, ¿eh? Sí, ha habido algún temita de camino para aquí, que se para comentará. la radio. Sí, se comentará, pero encantado de estar aquí porque además creo que lo comentamos hace un par de semanas cuando tuvimos a gran Rafael Fresa con nosotros. Como peñero, hoy se cierra el círculo. Hoy se cierra el círculo de grandísimas leyendas de aquella peña recordada y mítica. Y va a ser un orgullo, una emoción y un enorme placer poder contar con la presencia del gran José María Margal. Imagínate, han pasado por aquí todas las leyendas, incluso su entrenador, el coach, el maestro también estuvo por aquí. No podemos pedir más. La gente de la peña debe estar muy contenta con nosotros. Sí, la verdad es que esto es un regalo divino, bueno, no solo para la gente de la Peña, sino para la gente amante del baloncesto y para la gente que vivió aquel boom ochentero de explosión del básquet en España. Pues evidentemente la Peña fue uno de los abanderados y evidentemente el jefe de aquel movimiento verdinegro lo vamos a tener hoy con nosotros para que nos explique con mucho detalle cómo se vivió todo aquel proceso. Y hoy pues es un programa de tirador a tirador, de leyenda a leyenda, de estrella a estrella. Tenemos a nuestro gran tirador, también era como Matraco. Se levantaba y tiraba con una calidad, no fallaba tiros. No es otro, ya lo sabéis, es el gran anotador venido de otra galaxia, de otra época. Pistol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, Chus, me halaga demasiado. Yo creo que compararme con Matraco, con ese tiro al más puro estilo Oscar Smith, de recibir y tirar con un acierto altísimo, es demasiado para mí. Yo he sido tirador, pero nunca comparable con el gran José María Margal, que nos contará luego durante la entrevista dónde surgió esa mecánica, sí, o ese fino, si el tirador se hace o se nace. Bueno, contento de tener otro mito más y como decís los dos, cerramos el círculo porque hemos hablado mucho de Badalona. Se hizo aquel especial en Ausías Marc, que le comentaremos, pero sí que ya hablando con José Montero, con Villacampa, con Rafa, con Tomás, pues ya creo que el padre de ese núcleo, si decimos que hemos tenido los teenagers, a los hijos, el padre que los guió y los llevó por el buen camino, pues fue el gran Matraco, que este mote también, yo creo que un gran jugador se merece un buen mote y lo de Matraco es de un nivel altísimo. Entonces, bueno, no sé, contento de tenerlo aquí y que nos cuente pues batallitas de toda su larga y valiosa trayectoria, sea con la Peña como con la selección, de grandes éxitos. Y antes de hablar con Josep María Margal, pues bueno, tenemos nuestras secciones que están teniendo un éxito absoluto. No podemos hacer otra cosa que agradeceros el gran seguimiento, pero también deciros que soy un poquito interesados, porque lo que más seguimiento tiene es el código Pistol y se nota que os gusta ahorraros unas perrillas como tiene que ser, que para eso está.
y le hemos dado una vuelta. Pistol, tú nos vas a contar que ese famoso código ya en toda la geografía nacional va a tener como una pequeña evolución. Bueno, ya se puso que lo ofrecía a todos nuestros seguidores, código Pistol para tema comidas, descuentos, ropa, viajes, hoteles, bueno, de todo, joyas. Se quiso meter en sectores que no tocaban. Sí. Ya dije que no, que en el tema de bares de donde fuman de señoritas alterne, ¿no? y de alterne con luces rojas no entra. Entonces eso queda descartado. Pero voy a darle un rizo y esta semana que va a empezar, si usan el código Black Pistol... Black Pistol, de día 24 a 31, se podrán aprovechar de la mítica semana de Black. Yo digo que sea un día, va a ser toda una semana. No es Black Friday, es Black Pistol, entonces que aprovechen, que solo va a durar una semana. Estar atentos en redes, nuestro community manager de lujo lo va a colgar y lo va a etiquetar, y que usen ese código, Black Pistol. Sí, aquí nos están dando idea, Jesús, ¿cómo lo ves? Black Pistol Prime, decían por aquí también nuestro gran amigo Pepe Kubrich. Dar una vuelta para los que no lleguen al código Pistol, pues un Prime, ¿no? Bueno, yo creo que el maestro Pepe Kubrick ha dado una vuelta de rosca más al tema y además lo ha hecho de una forma muy afortunada con la iniciativa que ha emprendido nuestro gran Pistol, porque para esos iniciados en el que quieren entrar y adentrarse en el mundo del descuento, pues disfrutar esta semana del Black Pistol Friday en forma de 4 o 5 días va a ser todo un acontecimiento. Y además yo creo que nuestra joven y consumidora Alba, de redes sociales como community manager, yo creo que va a disfrutar muchísimo de esta primicia que nos acaba de adelantar Pera. Es un upgrade, es lo que se llama el clásico upgrade. ¿Sabes cuando vuelas en avión que quieres el business? ¿Sabes? El upgrade, pues voy a dar ese extra esa semana. No me pidáis todo el año porque, a ver, no quiero tirar la casa por la ventana, pero en fechas especiales... Black ahí lo Pistol, tenemos. Black Sí. Pistol. Además de un uso ilimitado, porque lo que mucha gente hace, el código te sirve para un solo uso y no, aquí es código ilimitado. Bueno, otro tema que también ha tenido mucho éxito es el tema de los dobles. Cómo nos gusta reírnos y cómo nos gusta buscar esos parecidos. Y tenemos algunos, seguimos dándole vueltas. Y nuestro amigo Kubrick también nos dice, la semana pasada tuvimos allá a Gerard Darnés. Sí, que no salió, pero han salido muchos nombres. Estaba ahí cocinándose, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ha habido muchos, pero destacamos Juan Luis Cano, mítico locutor de Goma Espuma. Carita así redondeada, ricitos como Gerard Darnés, aunque en su época de jugador iba como más look agresivo, militar, pues esos ricitos de oro, pues bueno, aceptamos Juan Luis Cano de Goma Espuma y Gerard Darnés y bueno, siguen faltando dobles para nuestro gran director, Sergio, que no sé si él filtra y no aparece ninguno, y Chus, de manera sospechosa, sabiendo que tiene hilo directo con Community Manager, no han llegado más comentarios sobre esos dobles que se insinuaron de Chus de serie de dibujos animados de mediodía. Bueno, solo recibo yo y me han dicho Jordi Moya, actor español destacado, de éxito, y alguien que me tiene mucho aprecio o necesita gafas, aprovecho para ir a Multiópticas, óptica universitaria, Bradley Cooper. No sé dónde han visto ese doble conmigo, pero ahí están sobre la mesa. Bueno, pues ahí lo dejamos. Luego continuaremos, Tenemos más cosas. Tema cumpleaños, tenemos felicitaciones y muchas más cosas, pero ya tenemos al gran Josep María Margal, que nos estará escuchando y ahora en breve lo veremos. Si entráis a YouTube lo veréis. Y si no, a radiorubi.cat, aquí lo tenemos. Josep María Margal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Nosotros encantados de tenerte aquí. La verdad que impresiona como lo impresionaba en la cancha, Josep María Margal. De feo, ¿no? Debe ser. No, al contrario, imponías... respeto máximo, José María, respeto máximo. Un respeto. Estamos hablando con una gran leyenda del baloncesto. ¿Dónde te encuentras actualmente, Josep María? No, vivo en Masnou desde que me casé y allí sigo. Pues buen sitio para vivir, la zona cerca de la playita, buen puerto, se ha ido remodelando y para pasear y tomar que se tomara algo, el vermut o algo, yo lo recomiendo, La gente inteligente sabe dónde vivir, Josep María. Sí, sobre todo. Como decían en sus tiempos José Luis Perales, ¿a qué dedica su tiempo libre Josep María Margal? Bueno, yo tengo algunos negocios, estoy encima de los negocios, pero más que nada cuando, por ejemplo, pues este invierno que es verano, me voy a Argentina a hacer unos campus allí con Huevo Sánchez y después tecnificaciones y cosas de estas, pero poco.
Es decir, que sigues con la tecnificación. Famosas son sus tecnificaciones. Ahora tú no los confirmarás, Josep María, pero se ha hablado mucho. A Ricky Rubio, a Raúl López, no sé qué más jugadores han pasado bajo tu tutela. No. Ricky Rubio pasó muy poco tiempo cuando estuve en La Peña, 3 o 4 o 5 entrenos solamente. Y con Raúl López no he entrenado ni... Bueno, lo conozco de vista, pero no he tenido relación con él. No lo has tenido. José María, una pregunta tópica que probablemente te habrán hecho 1000 veces, pero que aquí desconocemos y probablemente mucha gente que no te haya visto jugar no lo sepa. ¿Por qué te apodan Matraco? Bueno, mira, esto viene de mi hermano mayor. A Enrique le llamaban Matraco el doctor Guillén. El doctor Guillén es maño y Matraco quiere decir pueblerino. Nosotros somos de Malgrat. Yo ahora vivo en Barcelona, en Masnou, pero nosotros somos de Malgrat, de Mar. Y claro, somos de pueblo, sí, somos de pueblo y me empecé, matraco, y la gente pues ha relacionado con metralleta, ¿no? Que tiro mucho, que no sé qué, pero no, viene de esto de pueblerino. Ajá, y así que te lo puso tu hermano. El doctor Guillén. El doctor Guillén, sí. Bueno, al final se puede relacionar, pero bueno, que al final sí que asociaba Matraco de metralleta por su gran tiro, pero bueno, que es bonito saber que todo viene de esta historia maño y ya está. ¿Sigues a La Peña actualmente, Josep María? No, hace ya 10 años que no estoy por allí. Entonces, bueno, supongo que te habrás enterado del regreso de Ricky Rubio a La Peña. Sí. No sé si qué puede suponer el regreso de una leyenda, ¿no? Como es Ricky en este retorno a los 35 años a La Peña. Bueno, nos damos cuenta que él tiene mucha calidad. Veo que está animado y que quiere jugar a baloncesto y hace jugar al equipo, y él también está jugando a gran nivel. Y este tipo de decisiones tan importantes a nivel deportivo, yo no sé si el club os consulta leyendas como, por ejemplo, tú, una decisión tan trascendental, o alguna vez alguien desde el club en algún momento os ha hecho alguna consulta a la hora de fichar a un jugador, de sobrar a un jugador. ¿De esto nada? Nada. ¿Y no crees que estaría bien que, no lo sé, al final... Bueno, el Sanedrín, ¿no? Como cada club. Sí, tiene, ¿no? No es cosa mía, es cosa del club, y esto son ellos los que deciden quién fichar y todo esto. Hay un director técnico, tiene sus ayudantes y su presidente y todo, y esto no han hecho nada, ni pienso que lo hagan, y tampoco que a lo mejor nosotros tampoco nos queremos mojar. Bueno, lo que está claro es que decidiendo cómo va el término Juventud, entrenador Dani Miret, de la casa, Ricky vuelve a casa. Está claro que si volvemos a los orígenes que siempre ha tenido Badalona, el sistema tiene éxito, como está demostrando la temporada, donde van en Eurocup, ganaron a Hapoel hace poco, y en la Liga con muy buen juego. No sé si tú crees que este formato de jugador y entrenador de la casa es lo que llevará a la Peña, como en años anteriores y en la actualidad, a éxitos. Bueno, sí, esto está seguro. Bueno, sobre todo hay un buen base, después hay dos buenos jugadores interiores, y después están el americano y todo, que son buenos tiradores. Hoy en día la única diferencia es que juegan un juego un poco más lento que muchos equipos, y esto a la larga les puede perjudicar según qué partido. Vamos a coger el DeLorean, el coche de regreso al futuro, y nos vamos allá a los años 70. Pero antes de hablar de La Peña, queremos hablar de un hito histórico que tú viviste de primera mano. Hace poco hicimos un especial de Antonio Díaz Miguel junto a los amigos de Soul Basketball, y uno de los puntos clave de los que hablamos fue la victoria del 73 ante la imbatible URSS. ¿Tú cómo viviste aquella hazaña? Pues mira, yo salía de colegio y se me iba directamente, iba al colegio en Barcelona, estaba viviendo en Barcelona, y iba directamente al pabellón donde jugaba España, en Barcelona. Iba directo y me veía los 2 o 3 partidos que se jugaba. Estaba allí. Yo pienso que es de las pocas veces que me levanté y grité o aplaudí, porque normalmente no hago ninguna, miro y ya está. Pero este es el partido que yo recuerdo, que cuando se ganó a Rusia, pues estábamos allí, estaba yo allí saltando y gritando a favor de España. Luego volveremos a hablar de la selección, porque tú has sido pieza fundamental. Internacionalidades que tiene muchísimas. Sí, 187, si no me equivoco, o 188. Que se ha puesto no lo sé exacto. Sí, pues un montón. Sí, demasiadas, María, que se merecía. Las merecidas, pero
antes de volver a hablar de la selección, vamos a centrarnos en la Peña. Últimamente se ha hablado mucho de los hermanos Gasol, los hermanos Jofresa, que por cierto los tuvimos aquí hace un par de semanas, pero los Margall fueron los pioneros, nada más y nada menos que 3 hermanos jugando en el primer equipo de la Peña. ¿Tú cómo viviste esta situación de compartir vestuario con tus 2 hermanos? Bueno, mira, yo te explico porque mi hermano mayor tenía 11 años más que yo y el segundo, Narcís, tiene 7 años menos que yo. Pues mi ilusión siempre era poder jugar con ellos. En casa hacíamos competiciones de tiro y cosas de estas y mi ilusión era poder jugar con ellos y sobre todo intentar ser un poco mejor. Que no lo he conseguido porque para mí Enric ha sido el mejor. Bueno, al final la transición, Josep María, también supongo que fue más sencilla si ya tenías como tu guía, como has dicho, en el mismo equipo, ¿no? Supongo que esa transición de junior a senior, teniendo tu hermano, ¿fue más fácil o fue más difícil? Bueno, mira, te explico. Me ficharon cuando tenía 15 años y jugaba con los juniors, que fue el único junior que jugó una liga nacional. Española, jugábamos antes del primer equipo y teníamos de entrenador a Buscato, al Nino Buscato. Y claro, el Nino era muy exigente. Yo me acuerdo que yo tenía 3 años menos que mis compañeros y el Nino no me dejaba vivir. Oye, vamos, levántate, defiende, tira, no sé qué. Siempre me estaba encima. Y yo esto lo agradezco, porque la gente que te está encima, te grita y te enseña, es el mejor que hay. Si no te grita, pues o no te dice nada, es que no sirves. Pero si él piensa que puedes hacerlo bien, pues está encima. Y después tuvimos una buena camada, ¿no? Que se dice, subió Fernández, Lauro Mulá, Ameller, Filbá en paz descanse, Cairó. Fuimos, al cabo de 2 años, estábamos en el 73, 74, y ya habíamos 7 jugadores o 8 de la cantera. Esto es lo mejor que tiene el Juventud de Badalona. Sí, no, de luego, es decir, la cantera históricamente, no de ahora. Claro, la gente joven piensa que es ahora, ¿no? Cuando han salido jugadores, pero la Peña ha tenido desde siempre. El Bresol del básquet. Sí, y preocúpate cuando el entrenador no te corrige. A mí, Chus, como lo he tenido 5 años, siempre estaba muy encima. Algo de manga ancha, pero siempre encima. Entonces eso es importante lo que dice Josep María, de que cuando el entrenador está encima es por algo. Es porque sabe que puedes dar más. Sí. Y por eso te exige. Como bien dice Josep María, si el entrenador ve que donde no hay no se saca, no te insiste. Te pone allí, te releva al banquillo y te deja en una esquina. Jesús. Sí, mira, Josep María, buenas tardes. Hablando de la convivencia en el vestuario y sobre todo en aquel momento, el hecho de tener a tus hermanos, sobre todo como referentes y jugadores importantes del equipo, ¿recibías un trato diferencial de privilegio con bondad o precisamente por ser el pequeño y también familiar eran especialmente exigentes para que no se notara ese favoritismo? Bueno, yo te podría contar muchas anécdotas, pero una de las anécdotas del partido de la inauguración que jugamos primero contra el Madrid y después contra el Barcelona, de la inauguración del pabellón antiguo de la Peña. Estábamos jugando, yo jugaba al final, cojo un balón y intento hacer un mate, que en mi vida solo he hecho un mate, que no era y se me fue a medio campo. Estaba jugando mi hermano mayor, me dijo, déjate de tonterías y mete canasta. Y claro, y él siempre han sido muy exigentes, pero claro, yo era también el que llevaba las bolas, que llevaba las bolsas, todas estas cosas era normal, pues que me tocaba. Se confirma el porqué de los pocos mates de Josep María, porque cuando quiso hacer uno, le pararon las sales, oye, no hagas más mates, ya solo bandejas, ¿eh? Bueno. Hice uno en el campo del Manresa, el Congost, que era más bajo y hacía así y ya está. Estaba muy alto, claro. Bueno, pero es que es normal, Josep María, que no hagas mates, porque tú un tiro de 5 o 6 metros, para ti eso era una bandeja. Veas el aro con una piscina. Mira, lo más importante hoy en día se da mucha importancia al tiro de 3. Pero el 90% de los jugadores que son buenos tiradores, el tiro más difícil es el de 4 o 5 metros.
3, 4, 5 metros. Hoy en día no se hace casi. Hay pocos jugadores. ¿Qué grandes jugadores? Michael Jordan, Kobe Bryant, todos estos tenían la posibilidad de tirar de 3, de dividir, parar y tirar. Y después podían hacer un mate o una bandeja. Pero, claro, has de saber qué tienes delante. Hoy en día, cuando veo a estos jugadores que se van contra un animal que está defendiendo debajo del aro, digo, párate y tira. Pero este tiro es el más difícil. Y tú, José María, supongo que lo has explicado muchas veces en tus célebres clinics de tiro a otros entrenadores y jugadores. En tus comienzos, el hecho de ser un jugador de tanta altura, ¿de dónde te proviene ese gusto por el lanzamiento? Sobre todo en una época donde no había, digamos, un plus con el tiro de 3, sino que eran todo canastas de 2 puntos. No. ¿De dónde surge ese gusto por un jugador tan alto desarrollar un tiro de rango medio, incluso larga distancia? Sí, mira, te explico. Yo empecé a jugar en el Malgrat de Mar a los 9 años. Jugaba con jugadores de 3 años más. Yo era el más pequeño, tal. Y lo primero que dijeron mis hermanos, que ya jugaban a baloncesto, le dijeron, mira, mi hermano puede ser alto o más bajo, pero lo importante es que juegue exterior. Yo jugué de base, de alero, de pívot, no he jugado nunca. Bueno, un año en el Juventud faltaba y algunos minutos jugué de pívot. Pero normalmente siempre he jugado exterior. ¿Por qué? Para manejar mejor el balón, te acostumbras, y esto fue cosa de mis hermanos, que dijeron, oye, él puede ser bueno o no, pero él tiene que jugar exterior. Y después con lo del tiro, tuve la suerte que cuando me ficharon a los 15 años en el Juventud, nos fuimos al Startit con Eduardo Kucharski. Estaba Rabasa, que era el jugador que jugaba en el primer equipo, y Filba, en paz descanse, y yo. Nos fuimos ahí con Eduardo Kucharski, estábamos en el Startit y íbamos a entrenar a Girona. Y allí me tuvo todo, bueno, me tuvo los 3 primeros días solo tirando de cerca, sin saltar, solo mecanizando. Hoy en día yo les hago hacer esto a los chavales y al día siguiente no me viene nadie. ¿Me entiendes? Pero yo quería ser buen tirador. Y mecanizando, y después entrenando. Y a ver, yo siempre les digo, es importante tener, mira, primero puntería, después una buena mecánica y después horas y horas de entreno. Porque si el que no entrena, y no entrenar solo con los pies en el suelo, sino en movimiento, parar, tirar, que es la diferencia de muchos jugadores. Muchos jugadores no han llegado a ser grandes jugadores porque solo se han adaptado al tiro de 3 o al mate. ¿Me entiendes? Que para mí el más importante es el tiro de 2. Este discurso nos recuerda a la J.C. Carroll cuando estuvo aquí, que él también decía que para comenzar a tirar, primero de cerca, ir calibrando, cogiendo distancias, repetición y mecánica. Y al final, mira, Matraku, que es más mayor que J.C., explica lo mismo de tirador a tirador real. O sea, de Matraku a J.C. Yo también he oído que Steve Curry, sus padres, cuando le dijeron, oye, le tuvieron todo un verano sin poder tirar de 3. Hoy en día, ¿qué pasa? Todos los niños quieren tirar de 3. Como no llegan, hacen malos movimientos, mala mecánica, y después estos vicios son mucho más difíciles de corregir. Sí. No, es que es estupenda la explicación, pero no deja de ser llamativo, y también un poco iba por ahí el asunto, que en aquel momento España, a nivel de jugadores nacionales, se caracterizaba por no tener jugadores de demasiada altura, y que no habiendo línea de 3 puntos, pues que extraña que no hubiera esa tentación de ir a lo fácil y a lo cómodo, que es aprovechar tu altura para llevarte a una área más cercana al aro, a posiciones más interiores. ¿No hubo algún entrenador que intentó, digamos, aprovechar eso para sacar partido inmediato y no pensar a lo mejor en un futuro? No, mira, yo te digo, en aquella época había jugadores muy altos. Yo me acuerdo, mira, tengo siempre una imagen de el torneo junior, el europeo junior en Zadar, que fuimos, era Yugoslavia antes, fuimos y yo pensaba, hombre, yo soy de los altitos y tal, y cuando me vi allí era un enano. Había muchos jugadores muy grandes, mucho más fuertes, y ibas por la calle en Zadar y chicas y chicos mucho más grandes que yo, y
pensaba, hombre, yo soy altito y tal. Y aparte, bueno, sí, que a lo mejor podíamos haber jugado. Yo tampoco era fino estilista, ¿eh? A mí no me gustaban mucho las bofetadas, que se peguen los otros, yo siempre decía, ¿me entiendes? Y claro, el baloncesto era diferente. Hoy en día se juega mucho postear, a coger la ventaja, que te vengan a ayudar, a sacar el valor, a tirar de tres. Ojalá se hubiese tirado tanto de tres como ahora. Por ejemplo, nosotros cuando tirábamos un mal tiro, el compañero mismo te pegaba bronca. Te decía, oye, no tires, que no estás solo, que hay otro jugador que está solo. Hoy en día tiras con un tío delante, la metes, oh, qué bueno que eres, la fallas, oh, bueno, sí, y ya está bien. A defender, ¿no? Esto no lo entiendo. Aún no lo entiendo yo, esto. Oye, Matracu, no te me enfades, pero es que me ha venido a la cabeza porque siempre los que somos peñeros incondicionales, siempre tenemos grabada la imagen de tu cara con una máscara, producto de que, como tú bien has dicho, no me gustaba pegarme. ¿Qué pasó con Mike Davis? ¿Qué pasó con Mike Davis? Me pegó él a mí. Tuvimos al Lagarto de la Cruz hace un par de semanas. Comentaba esto, es verdad. Diciéndonos que tu vida corrió peligro, pero que suerte le debías mucho. Que puso el brazo, puso el brazo en medio y me pasó por aquí encima. Bueno, esto fue, te explico, es muy fácil. Fue una entrada, entró a canasta y yo le puse el brazo un poco y él cuando bajó se giró y ¡pum! Me arreó. Suerte que el Lagarto puso el brazo y me pasó por aquí. Nos expulsaron a los dos. Muy bien, vale. Era antes de la media parte. Y yo lo primero que hice fue entrar y teníamos una televisión allí a mirar a ver qué había pasado exactamente. Y digo, bueno, yo no he hecho nada, yo he puesto el brazo, que muchas veces lo haces y tal, y luego gira. Vale, después salimos, estuvimos viendo todo el partido, termina el partido y él todo el rato estaba allí en la puerta mirándome, así, pam, pam. Y bueno, y yo pensaba, bueno, termina el partido y me hace, ven. Y yo, claro, voy hacia allí pensando, hombre, ha pasado una hora, había pasado, le voy para dar la mano y ¡pam! Me da tortazo, me cachi la mar. Yo enseguida me fui directamente al vestuario de a ver qué me había hecho. No intenté pegarme porque era un armario y aparte luego había los guardias civiles o agentes de seguridad allí que le pegaron y se pegaron, le sacaron la porra y le dieron, y él se fue al vestidor, rompió la pata del banco y se fue a por ellos. Bueno, nos pasamos la tarde en el juzgado. Bueno, ¿qué pasa? Lagarto, que después... Diga. El Lagarto era el de la Cruz. Sí. El de la Cruz. Sí, ¿qué pasa? Que después, al cabo de unos años, me lo encontré porque su hija y mi hija son muy amigas. ¿Me entiendes? Y antes esto, aquí un día me lo encontré en el campo de la Peña. Y claro, digo, hostia, ahí está. Y viene y me coge y me da 2 besos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ahora tenemos buena relación. No, esto pasa en el campo, bueno, en los vestuarios pasó, pero ya está, olvidado totalmente. Dicen que era un auténtico armario que era temible, ¿no? Que de mecha corta, dijo. Mecha corta y con esa cara de enfadado, es decir, que era muy peligroso este hombre, ¿eh? Una presencia imponente, sí, ¿no? Era un animal para nosotros en aquella época. Ahora físicamente hay muchos como él, pero aquella época era un animal físicamente y también era bueno, ¿eh? También era bueno. Se recuerda a Mike Davis por eso, pero era buen jugador. Sí. Físicamente, ¿quién imponía más? ¿Art Hussey o Mike Davis? A ver, el Arturo, que le llamamos nosotros Arturo. ¿Arturo? Sí, Arturo. ¿Qué pasó? El primer día que viene, estábamos allí y vamos a hacer pesas. Nosotros habíamos comprado una máquina en el club que era de Israel, me parece, no sé de dónde la trajeron, y nosotros hacíamos allí con 50 kilos, 60, y él va a la primera, pum, coge todo lo peso y hace los discos. Todos los discos y nos quedamos así. Después, un día no sé qué, jugando, me hace boom, me levanta y me mete la pierna aquí encima de la cabeza. No me tocó ni nada, pero así de jugando, me hizo. Digo, vale, tienes razón. A ver, Arturo lo tuve más tiempo y el otro solo me dio.
Había más confianza. Mejor llevarse bien con este tipo de gente, o si no, mandarle a Ricard Sí. Casas, y que con él no habrá problemas. Sí. Porque... Buen duelo. No, desde Sí, luego. sí. Ricard Casas, los americanos le tenían respeto, ya nos lo ha contado alguna vez por aquí. Avanzando en tus inicios, Josep María, en la historia de la Liga conseguiste un hito histórico que fue ganar una Liga en el 78 al todopoderoso Real Madrid. Además, una Liga, ojo, no con playoff, sino en Liga regular, con lo cual, bajo nuestro punto de vista, tiene muchísimos más méritos. Cuéntanos el desarrollo de aquella temporada en el seno del equipo y luego háblanos del impacto de Slavnik, y háblanos de su figura. Sí, bueno, mira, Slavnik para mí fue muy importante. Era un gran base, era un jugador pues que quería ganar. Él ha sido criado en la calle, en Belgrado, y era un chico que jugaba muy bien, se ve que jugaba muy bien a fútbol. Lo querían fichar a fútbol, pero él decidió baloncesto. Y él era ganador. A ver, yo te puedo decir, muchas veces íbamos al mediodía nosotros a entrenar, los jugadores así, algunos cuantos, y hacíamos 1 contra 1. Yo te digo que no lo he ganado nunca. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba a 11, ¿no? Íbamos a 11, de uno estaba a 10 y él te pegaba, te cogía el balón, él no te dejaba ganar. ¿Me entiendes? Sí. Porque él es ganador y él defendía bien, pasaba muy bien y tenía mucha personalidad. Y nos ayudó mucho a que el equipo, pienso que él hizo el toque para poder ganar aquella liga. Ese carácter que dicen, ¿no? Carácter de clavo, ese que al final ganador, de la manera que sea. Ha dicho que yo si te tengo que cogerte o hacerte alguna perrería, te la hago, pero te he ganado, ¿eh? Y una perrería no te hacía, no una, muchas. Bueno, yo he dicho, he querido ser prudente, pero... Prudente. Todas las que podía hasta que ganaba, ¿eh? Tenía todo tipo de artes. Sí. Y decías, falta, y decía, no es falta esto, va, tira. Y el hecho de ganar Pero una bueno. liga, valga la redundancia, en liga regular al todopoderoso Real Madrid en aquella época, ¿cómo viviste aquello? ¿Cómo se iba viviendo durante la temporada, ¿no? Que os veías ahí arriba y que al final pues, se consagró con el título. Bueno, nosotros tuvimos un fallo en Pineda, nos ganó el Pineda y estábamos pendientes de que el Madrid perdiese. Tuvimos la suerte de que el Coto pues ganó el partido. Hay muchas leyendas de este partido, pero lo importante es que ganamos. Lo que pasa que has hecho antes un alegato buenísimo de Gran Moca, pero corre la leyenda de que era todo un personaje. ¿Nos lo puedes confirmar o era un tipo normal que se dedicaba a llegar, a entrenar e irse a su casa? Bueno, él tenía mucha relación, había, sabes, el bar del Juventud, que es allí del antiguo campo. Allí siempre estaba con Joan del Bar, con los socios, estaba siempre por allí. Él tenía mucha personalidad. Él lo primero que dijo cuando fichó por el Juventud, oye, quiero este coche, un Mercedes. Él vino de Serbia con un Mercedes y él era una persona pues que había, supongo, que me lo había contado, que su casa tenía 50 metros cuadrados y venía aquí pues cobrando un sueldo porque antes a los yugoslavos no les dejaban salir hasta los 29 años. Él salió un poco antes, ¿me entiendes? Porque antes no los dejaban salir de Yugoslavia, estaba prohibido. Y él era un personaje que siempre quería ganar en todo, en 4 días te hablaba español y era muy listo, demasiado muy listo muchas veces. Muy pillo, ¿eh? No quiere ser toma. políticamente incorrecto, Josep María. Es muy prudente también. No, ¿por qué? No, no me conoces. No tengo ningún problema. Bueno, pues ya te haremos preguntas. Picantonas, ¿no? Sí, picantonas. Otro evento Dime. que fue muy llamativo y que tú ya eras evidentemente un jugador totalmente contrastado fue la famosa Copa Corach en el Palau Blaugrana con un desenlace brutal. ¿Cómo viviste el Sí. partido y la situación? Porque visto desde fuera fue algo increíble, pero vivirlo en primera persona y además con la relevancia tuya debió ser tremendo.
Bueno, este partido es muy importante para nuestro club y para todos nosotros porque era la primera vez que llegábamos a la final de la Copa Korak. Se jugaba en Barcelona. El día antes Barcelona había perdido en Italia y de pocos puntos y nosotros teníamos la posibilidad de jugar en el campo de Barcelona. Yo sé que este día no se llenó mucho el Palau porque no sé si eran muy caras las entradas o la hora. Yo sé que era el día después o el día de San José, me parece que era. Y yo me acuerdo pues que el partido pues lo teníamos bien, estábamos ahí, que Spencer Haywood, Ali Pashik y todos ellos, y íbamos bastante bien, pero al final estaba mal, ya lo veíamos fastidiado. Y yo me acuerdo pues que hice la quinta falta y me fui al banquillo pensando que ya estaba perdido. ¿Me entiendes? Que faltaban 2 minutos, ahora perdíamos de 8 o de 10 y ahora no es como ahora que haces 3 triples y enseguida te metes en el partido. Ahí era más difícil y todo esto. Y que tuvimos la suerte de que Gonzalo Sajibela, ¿qué más? González, Germán González, todos Galvin, todos jugaron muy bien y llegamos a empatar el partido. Después hay la canasta importantísima de Joe Galvin, que hoy en día sería un triple, porque claro, todo el mundo se pensaba, bueno, va a tirar un exterior, y se la pasaron a Galvin, salió y él se la tiró y la metió. Y gracias a esto, pues jugamos, ganamos. Volviendo a la selección nacional y siguiendo con tu brillante trayectoria, en el 82 la selección de la mano de Antonio Díaz Miguel empieza ya a consolidarse a nivel internacional con un 4.º puesto en el Mundial de Colombia y sobre todo una victoria ante Estados Unidos. En el 83 se consigue un nuevo hito histórico en la selección con el europeo de Nantes y una plata ante la terrible Italia de Meneguín, pero tras dejar en la cuneta la todopoderosa Rusia. Explícanos un poco, bajo tu punto de vista, cómo viviste el crecimiento de un grupo acostumbrado a luchar entre los puestos 8 y 10 en los grandes campeonatos y pasar a luchar por las medallas contra las selecciones más poderosas. Ganándolas. Esa transición de perder siempre a comenzar a competir y ganarlas. Comenzar, porque nos costó un poco. Siempre estuvimos de muchos años quedando cuartos, siempre. En la Olimpiada de Moscú, en otro europeo también cuartos, hasta que ganamos, sobre todo aquí en Nantes, ¿no? Fue, me parece. Sí. Y allí era un gran partido, jugamos muy bien, Epi y todos ellos jugaron perfecto y nos metimos a la final. Allí con Italia pues no pudimos y nos destrozó. Pero bueno, ha sido, pues es la evolución de gente joven que le gusta el baloncesto y que trabaja para mejorar, que es lo que se hace hoy en día. Y sobre todo que era un equipo. Había unos jugadores que eran los más importantes y los otros que ayudábamos. Porque ahora se hacen muchos cambios, pero antes no se hacían muchos partidos, pues solo jugaban 6 o 7. Y ahora, pues normalmente juegan de los 12 normalmente. Sí, más rotación. Antes jugaban 5 y un cambio como mucho, pero bueno, que al final había que... Bueno, sí, algo. Sí. Y con la selección ya consolidada entre las favoritas llegan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Ahí se hace un campeonato prácticamente perfecto y solo se cae ante Estados Unidos, un equipo americano plagado de estrellas emergentes. ¿Qué recuerdas de aquella gran experiencia donde tuvisteis a un país entero sin dormir, trasnochando, noche tras noche, viviendo vuestra gran experiencia y disfrutando con vuestro baloncesto? Pues sí, bueno, fue el escalafón del baloncesto español, ¿no? Allí, pues al meternos en la final, perder, pero con Estados Unidos, pues tuvimos la suerte de que nos siguió mucha gente. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Yo aquel año había sido padre hacía 3 meses y tal, y yo cada día hablaba desde Estados Unidos aquí a mi mujer, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va todo y tal? Y mi mujer me contaba, oye, mira, estáis jugando a las 3 o a las 4, salgo al balcón y veo todo de casas llenos de luces.
que estaban viendo la tele a las 3 o las 4. Y bueno, y en las semifinales y en la final, pues estaba a tope todo el mundo pues siguiendo, porque teníamos la suerte o la desgracia que antes solo había la televisión 1 y Sí. UHF, que era la 2. Y claro, si alguien quería ver algo, tenía que ver o una o otra. ¿Me entiendes? Ahora no, ahora hay muchas televisiones y cada es más difícil. Hay que recordar que en las semifinales, partido clave, Matrapu, siendo jugador ya curtido, se destaca con 16 puntos. Destroza a Yugoslavia, ¿eh? Había nombres que hicieron un gran torneo, pero en el momento clave esa mano no tembló, ¿eh? Apareció en el momento clave, ¿eh? A mí me ha llamado la atención su humildad, diciendo antes que los que ayudaban, que Ayudábamos, ¿no? ayudábamos, estábamos los que ayudábamos. Sí, Demasiada no, humildad de yo te Matraco. voy a decir que eras jugador importante. que esto está... No, hombre, no. Hay muchos años de banquillos me he pasado, ¿eh? No, ahora no es cuestión de, oh, qué bueno que soy, no que he sido, no, porque estaría engañando, ¿me entiendes? He pasado muchos años pues jugando muy poco y tuve la suerte pues que en la Olimpiada jugué bastantes minutos en cada partido. Y yo quería saber, después de esa medalla de plata, ¿no? La travesía en el desierto a nivel de Olimpiadas de la selección, que supongo que cada 4 años, cuando había Olimpiadas, os llamaban, oye, la plata del 84, la plata del 84. Cuando Sí. los Gasol y compañía ganaron medalla, os quitasteis un peso de encima y dijisteis, mira, ya han llegado otros por fin. No, bueno, peso no, porque esto no es ningún peso, es una alegría, ¿no? Pero lo bueno es que el baloncesto español funcionó. Tuvimos la suerte que salieron grandes jugadores, los hermanos Navarro, Llull, después, ¿cómo se llama? Ricky, Rudy, todos estos. Claro, estos fueron grandes jugadores, han sido grandes jugadores y alguno aún lo es. Vimos esa barba, del 84. Sí, ¿Te has vuelto todo- a dejar barba, Josep María? todos solo con fue, barba, ¿eh? ¿O solo fue esa apuesta No, no, tipo? no. Porque no te es quedaba que, mal, mira, ¿eh? fíjate. No, bueno, sí, mira, normalmente cuando íbamos a la concentración ibas afeitado, pero no te afeitabas hasta el último día. Porque entrenas mañana y tarde, que si irritación y todo esto, decías, hasta el último día. Sí. Y claro, quedas medalla de plata y dices, a la que terminó el partido de Yugoslavia, fuimos a la residencia, a la universidad, allí, la habitación, y dije, alto, yo me voy a afeitar, porque el día siguiente íbamos a coger la medalla y yo dije, me espero, me afeité y ahí. Pero normalmente, cuando ibas a una concentración, que eran 1 mes o 2 meses en total, pues decías, oye, ¿por qué me voy a afeitar cada día para luego estar irritado, que todo esto? Además, y por eso iba. una concentración, la de Los Ángeles, que además fue un poco larga, ¿no? Con un periplo por México. Nos han contado por aquí también un pajarito, que hubo algunas batusas en algunos partidos también, algunos problemas, es decir, una concentración Sí. un poco Bueno, esto complicada, ¿no? Sí, bueno, pero fue largo porque estuvo el preolímpico primero, ¿me entiendes? Después fuimos a México antes de ir a la universidad, a Los Ángeles, y allí pues tuvimos algún partido un poco complicado. Y hubieron algunos garrotazos. Yo, como nunca he sido de los valientes, a mí me dieron, pero no he dado nunca, ¿me entiendes? Yo estaba allí viéndolo y intentando que no se pegase la gente, pero nada más. Tú siempre desde la línea exterior, ¿no? Sí. Bueno, es que vale más. Sí, sí. Vale Como el buen shooter. 3. Es verdad, no hay que ser inteligente Sí. a veces, Josep María. Hay que ponerse donde Sí. no lleguen los brazos, ¿eh? No, yo siempre le digo, la altura más importante de un jugador de baloncesto es esta, Sí, de eso aquí. sí. Ya sé que ya ahora no tengo pelo y cada día tengo más, pero para el jugador, primero, para saber qué has de trabajar o para escuchar lo que tienes que trabajarlo y después entender el juego. Que hay mucha gente que ha sido muy buen jugador, pero no ha entendido nunca el juego. Esto hay varios jugadores. Sí, parte muy importante. Bueno, al final es usar lo que tienes, pero sobre todo la inteligencia. Si eres inteligente jugando y trabajas y algo de talento, Mucho ganado ya. ya tienes mucho ganado. Si No, luego sí, te hombre. cuesta moverte un poco tácticamente, ahí ya sufres más. Tienes que tirar de talento. Volvamos al baloncesto de clubes. En aquella época la Peña ya comenzaba a sacar, no hablamos de año 84, 85, una hornada de jugadores que a largo plazo acabaron siendo históricos. Desde la visión de un jugador como tú, ya contrastado en el primer equipo, eras pieza importante.
¿Cómo viste la salida de aquellos jóvenes descarados, insolentes y atrevidos como los Montero y Villacampa, Jiménez y compañía? ¿Cómo lo viviste tú, digamos, desde jugador contrastado de equipo? Bueno, poco a poco, pues es ley de vida, ¿no? Se apuesta pues cuestión de dinero o por cuestión de que son muy buenos jugadores, tienen mucho talento y poco a poco van entrando en el equipo. Tuvimos la suerte, es como en la selección española de baloncesto, pues cuando estaban Gasol y todos estos, pues les tienes que dar paso y ellos eran talentosos. Después, primero estaba Villacampa, que jugamos unos cuantos años juntos. Con ellos, con los otros también jugamos muchos años, ¿no? Después estaba Rafa y después Montero, que lo ficharon de Estudiantes a Montero. Y bueno, eran jugadores con talento y clase y sabían. Y esto es importante, esto ayuda mucho. Después estuvo Ruf, Morales, Tomás Jofresa y todos estos, pero lo fuerte, la primera tongada fue muy buena. La otra también, pero sí. Dios nos dio altura y todo esto, pero los primeros que llegan son los que te acuerdas más. Sí, sí. Tú, Josep María, como líder de vestuario y leyenda de aquel equipo, ¿eras exigente sabiendo del potencial que atesoraban esas jóvenes promesas? ¿Ejercías mano dura o eras condescendiente e ibas alternando? No, yo era un bocazas. Yo siempre los machacaba. Pasa el balón, muévete, no sé qué. A ver, a mí me enseñaron así, ¿me entiendes? A mí Buscató, mis hermanos, oye, sobre todo Enrique y sobre todo Buscató, oye, haz esto, tal, no sé qué. Y claro, yo intentaba pues que aprendiesen y que mejorasen sobre todo el equipo, porque el baloncesto es un juego de 5 contra 5, no ahora que es un 1 contra 1 o 1 o 2 contra 2. Y los otros están en la esquina. Antes nos movíamos todos tocaban el balón. Hoy en día hay ataques que no tocas el balón. Yo ahora te diría, si ahora jugase, yo estaría cabreado porque vas a atacar, no te pasan el balón, después a defender, y digo, coño, defiende tú. ¿Me entiendes? Bueno. Ya sé que hablo así, pero no es... No, pero si jugaras tú, te harían bloqueos para ti para que tiraras. Entendemos el concepto exacto. Tú no tendrías problemas, Josep María. No. Los sistemas irían para ti. Claro. Bueno, esto tendría que ser amigo del entrenador. Eso es clave, ¿eh? Si el buen jugador siempre tiene buen feeling con el entrenador, sí, o con el base, o con el base, ¿eh? O sea, que eso es clave. Sí, a partir de... Mira, Dime, José María. Di. No, Slavnic y todo esto, él siempre me decía, tú, cuando yo esté aquí, tú corta por aquí que ya la tendrás. Yo hacía lo que él quería para que me pasase el balón. Si un día me dijo, oye, ¿cómo es que no metes 40 puntos? Y yo digo, hombre, pásamelas y tal. Yo te voy a pasar. Pero cuando estés solo, si no, me la vuelves. Y bueno, teníamos conversas así, que me dijo, oye, ¿por qué no metes? Estos jugadores meten 40 y tú ¿por qué no metes? Digo, coño, pásamela. Coño, necesito la pelota, ¿no? Para tirar. Sí. No, está bien. Y estas conversas que tenías con Slavnic, ¿cómo las trasladas a aquellos pedazos armarios empotrados en la zona en forma de americanos que venían a Europa a hacer dinero, puntos y un contrato? Bueno, Slavnic también lo vino a hacer, pero era pequeño, ¿me entiendes? Él venía... a ver, es que este deporte se ha vuelto muy profesional. Ahora hay muchos jugadores que no saben ni de qué equipo son y están jugando en un equipo. ¿Por qué? Porque les importa. Hoy hay un gran problema para mí. Es las estadísticas, las valoraciones. Esto es importantísimo para ellos. Y no, hay veces que no son importantes. Es importante que gane el equipo. No, lo primero que hace un jugador cuando termina un partido es mirar a ver sus estadísticas, qué valoración tengo y qué tal. Y esto es porque dicen, si pierde el equipo, yo tendré otro lugar para jugar. Otro contrato, que les importa más el contrato suyo que el que gane. En nuestra época, lo importante era el club, era ganar. No quiero decir que no quieran ganar, pero hay veces que dices, bueno, el equipo no funciona, no tal, yo voy a hacer mis puntos y voy a jugar para mí.
Y este es uno de los problemas que veo hoy en día. Por eso te he dicho antes que hay muchos partidos que juegan 1 contra 1, 2 contra 2 y ya está. Sí, el resto se aburren. Bueno, cumplir Sí. con números para luego poder justificar, mira, yo he hecho 15-7, Exacto. mi equipo ha quedado último, pero yo he cumplido. Entonces, eso no va conmigo. Yo, Este tendrá contrato. Claro. El año que viene tendrá contrato. Sí, sí, eso no le faltará. Luego tu representante te coloca con esos Claro. números y a jugar en otro sitio. José María, ¿qué papel jugaste tú para contribuir al crecimiento de aquella joven promoción de la que hemos hablado, pero a su vez mantener el rol de jugador importante dentro del equipo? ¿Cómo equilibrabas esta situación? Bueno, esto es cuestión del entrenador, ¿no? Y de los minutos que te dan, porque si tú, este deporte, ya sé que muchos partidos se ganan defendiendo, ¿no? Esto sí, pero yo siempre les digo, no he visto ningún partido que quede en 0-0. Por eso es importante meter. Y después que no te metan. Pero hoy en día este deporte es meterla, ¿eh? Y por eso yo tenía la suerte de que cuando podía las metía. Y siempre hace falta este tipo de jugador. Y hoy en día más. Me gustaría jugar ahora, ¿eh? Que te pases la pelota y te tires con un tío encima y nadie te diga nada. Pero intención es que yo metía y jugaba y, a ver, todo el mundo me ha dicho, oye, tú solo tirabas y tal. No, para mí lo más importante era pasar. Yo disfrutaba pasando. Yo he sido un base frustrado. Porque mi intención era jugar de base y yo jugué algún momento en la Peña de base. El año pues que estaba Franco Stelo y yo. Y después estaba Manuel Bosch y muchas veces yo jugaba de base. Y era lo que me gustaba, pasar. Me gustaba pasar más que tirar. Si hay veces, ahora muchas veces, porque antes no se miraban las estadísticas y todo, y ahora muchas veces pienso, cuando ibas a un contraataque y la pasabas a otro jugador, ahora te la tirarías. Yo cuando veo un contraataque, ahora están ahí 2 contra 1, pam, pam, pasarle y tirar no, cogen, se meten dentro y tiran. Digo, esto también lo hubiese podido hacer, pero era más fácil, era pues que tener contento al compañero, que es muy importante. Claro, es que siempre se ha dicho, ¿no? Que una asistencia hace contento a dos, ¿no? Sí. Al que la pasa y al que la mete, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ahora es cuestión de meter puntos. El que mete puntos es el que vale más. Sí, eso sí, pero luego en el papel sale más reflejado, eso sí que es cierto. Sí, sí. Jesús. Lo que sucede, y estando muy de acuerdo en mi filosofía sobre lo que tú dices, y yo también, mi forma de ver el juego es primero encestar y luego el resto, ¿no? Que para eso bajamos a la plaza del pueblo cuando somos pequeñitos con una pelota a meter canastas. Pero sin embargo hay voces. ¿Qué opinas de aquella célebre expresión de los ataques ganan partidos, pero las defensas ganan campeonatos? Yo no la comparto, hombre. No la comparto. No, yo la comparto, pero lo que no puedes dejar es de meter canastas. Y a ver, yo siempre digo, mira, tú eres un chaval joven que estás empezando a jugar o tienes posibilidades y tal. Lo primero que has de hacer es intentar meter entradas, ganchos, tiros de cerca, tiros. Y si tú metes, después, poco a poco, cuando estés mejor físicamente, puedes mejorar tu defensa. Hay una época importantísima para mejorar tus cualidades de ataque. Hasta los 23, 24 años, según. Y también es cuestión de voluntad del jugador. Yo quiero mejorar, voy a trabajar. Mira, yo ahora te explicaré una cosa que he dicho a varios jugadores y a algunos que han sido profesionales. Yo siempre les digo, mira, yo tengo un problema, por ejemplo, con el tiro, porque es lo que yo trabajo. Yo lo que haría, pues si tú estás en la NBA o estás en un cierto equipo, dices, mira, yo te ficho, vienes un mes o 2 meses o 3 meses, lo que haga falta, cada día media horita. Sabes, estos Yankees tienen todo su canasta afuera y todo esto es típico, ¿no? Y te pones a vivir a mi casa.
siempre les digo, solo con una condición, si me tocas a la mujer y a mis hijos, te liquido. ¿Me entiendes? Pero cada día, un ratito, es que hay gente que tiene un talento, que se lo coge enseguida, y hay otra gente que les cuesta, pero es cuestión solo de querer. Y después, a lo mejor no serás un gran tirador, pero serás un buen tirador. Claro. ¿Entiendes? Mi filosofía es esta. No, filosofía muy acertada. Bueno, al final, todo lo demás se puede trabajar, pues si además tienes el ataque, pues eso aporta siempre. Para un entrenador, hombre, si este tío mete puntos, pues luego detrás, pues es un poco mal defensor. No. Eso es actitud también. Eso se puede tapar más, pero el no meter, si no metes, no meterás nunca. Sí. Exacto. No, a mí, yo tenía suerte, siempre me daban el malo, para defender. Eso es la veteranía, la veteranía. Yo me cojo a este, que es el que no tira, ¿eh? Y también soy buen defensor, sí. ¿eh? Para cerrar Sí. Jesús. Es que oyéndole hablar antes sobre su encaje en el básquet actual y tal, yo siempre con mis amigos de adolescencia, cuando veíamos jugar a Josep María, evidentemente, y también veíamos al Herrever, establecíamos muchos paralelismos hasta en la mecánica de tiro, ese porte físico, ese elevar solo las puntillas a la hora de hacer el tiro, y esa visión un poco del juego desenfadada, ¿no? Tiradores pero con visión de juego. ¿Esta comparación te suena? ¿Te la han hecho? ¿La estoy yo innovando? No. A ver, él era muy agresivo, era un tío muy agresivo, muy buen jugador, tiraba un poco diferente que yo, más arriba y todo esto. Pero yo siempre les digo a la gente, mira, si tú eres buen tirador, es mucho más fácil jugar al baloncesto. Primero, puedes entrar más fácil porque tienes el defensor. Después, cuando el defensor está ahí, pues puedes pasar mejor, puedes entrar mejor. Esto es la diferencia. Si no te dejan, oye, despacio. Te voy a poner, no te voy a decir nombres, pero te voy a poner un ejemplo. Hubo un partido con Slatnich, que estaba defendiendo a un jugador. Y se me gira mientras el jugador tenía el balón botando. Se me gira y se me pone a hablar. Y yo, pichca, ti mata, en pocas palabras que se veía, te asciende. Y digo, si no mete una. ¿Me entiendes? De lo cabrón que era. Ya. Pero tiró y no tocó algo y lo mató. Ya, lo hundió psicológicamente. Sí, claro. Y esto, cuando a ti te dejan espacio, tienes que tirar. Sí. Porque si no, después, y cuando no tienes, cuando te dejan más espacio para tirar, es más difícil pasar y penetrar. A Matracu no le dejaban. Esta es mi filosofía. No le dejaban ojo. un metro seguro. A ti seguro que no te dejaban ese metro, pero bueno, a otros sí. Oye, No, ya me hubiese gustado. Ya pasó en su momento en aquella cuando dejaban tirar a Víctor Sada, en aquellas series Que lo míticas, flotan, ¿no? series míticas de Obradovic, a Ricky en su A momento. Ricky en su momento. A Al Fransky final, también. Chus lo hizo en un mítico partido que dijo a dejarlo tirar y lo hundió psicológicamente. Son cosas de jugador perverso o que sabe cómo jugar con la psicología del rival. Entonces, Una de las cosas, Josep María, más importantes que te han pasado en tu carrera tras 17 y 18 años, ¿no? en la Peña, es ver cómo se 19. cuelga, o 19, cómo se cuelga ese número 7 en el techo del Olympic. Entiendo que eso debe ser un orgullo máximo que es difícil de describir y que los demás percibamos si no lo sentimos. Pero nos gustaría que nos explicaras tú cómo sentiste ese momento. Ahora retrocede a aquella época, imagínate subiendo esa camiseta. No. Explícanos qué pasaba por tu cabeza. Mira, primero, yo siempre digo en coña, mi camiseta es la única camiseta voladora porque subió sola. Pero aparte, no es mi camiseta, es la camiseta Margall, dice, que somos 3 hermanos. Yeah. Yo siempre digo, no, es que es tu camiseta, no. Es la dice Margall, no dice Josep María, sino Margall y somos 3 hermanos. Y esto es lo primero que un día me dijeron, oye, te vamos a subir la camiseta. Sí, pero es Margall, no es mía. sí. Y después está, yo siempre en coña, ¿no? Digo, no es voladora porque subió sola. Y oye, perfecto, no tengo ningún interés de que yo la suba y tal. Está allí arriba y agradecido al club y ya está. Es muy bonito lo que ha dicho. Bueno, la verdad es que, y muy gran detalle, porque Gran es detalle. de los 3 que estuvieron juntos en el primer equipo. Sí, señor, Entonces, la camiseta de los 3, ahí está en el pabellón, en el Olympic. Y con toda la controversia que ha habido a lo largo de estos años,
¿Crees que falta alguna camiseta más colgada al lado de la tuya? Antes has nombrado a uno que tuviste como entrenador, que quizás también la debería tener, y alguno más que nos viene a la cabeza. No sé tú cómo lo ves Hay eso. varios más. Sí, mira, para mí, a ver, la historia no se ha hecho hace 4, o no empezó con nosotros, había otra gente que subió al club y que estuvo allí, pues, a defender los colores y fueron grandes jugadores. Por ejemplo, a ver, no me voy, Brunet, Josep Brunet, fue muy importante en el club y estuvo muchos años. Luis Cortés, Buscató, Guifrégol, Olear. Hay gente que ha sido muy importante en el club. Claro, seguro que me dejo alguno más, perdonad si me dejo alguno, pero son de los que la historia no se empezó con nosotros, se empezó con esta gente. Y seguro que hay algún otro jugador más veterano, pero yo ya no domino tanto. Pero es importantísimo un club de baloncesto que solo tenga 3 camisetas. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Tendría que tener Pero más bueno, al final, esto es el que- club, sí. es el club. Que- La gente, los socios son los que mandan y ya está. Y Has ojo, tenido- yo la mía, sí, dime. Una persona de tu calado en lo que es la masa social de la peña, ya no estamos hablando del club, estamos hablando de la peña, de la gente, de nosotros. ¿No ha tenido la oportunidad de hablar con el club, con los dirigentes en sus diferentes épocas y exponerles esto que evidentemente cae por su peso, como nos lo estás diciendo a nosotros? Es que es de sentido común. ¿No ha tenido la oportunidad o no has querido? También no he querido, no me quiero meter donde no me llamen. Es una de las cosas que aprendí. Si me necesitan para algo, estoy, pero si no, no. Estuve allí, me echaron y ya está. Ningún problema. En verano, Josep María, hicimos un especial en un pabellón que conoces muy bien, como es el Ausiàs March, donde recibimos la Sí. visita de grandes leyendas del club. Allí estuvo, bueno, Xavi Ballesteros, periodista de Badalona, estuvo Juanan Morales, Iván Corrales, me estoy dejando alguno. No, Miguel Ángel Fournier es Miguel Ángel- mítico. foto- Miki Fournier, que es el que ha Sí, facilitado este sí. contacto también. Carlos Durán. Carlos Sí, Durán. sí. Artur Grau haciendo un alegato tremendo de lo que es la ciudad de Badalona y la vinculación con la Sí, peña. exacto. Allí se defendió y mucho la importancia de cuidar a las leyendas. Y yo te pregunto, ¿qué importancia tiene la existencia de mitos como tú y los que has nombrado para la cultura del baloncesto en Badalona? Esto pregúntaselo al presidente y a toda la gente que han estado. A ver, somos el único equipo de baloncesto. Y te he dicho antes, tenemos 3 camisetas allí arriba. Ya. Y después ves que no hay ningún exjugador en ningún sitio. Yo siempre voy a mi sitio, hay también otros jugadores que van en otro sitio que me dicen, oye, vente allí, pero a mí me gusta ver el baloncesto cerca, de las 5 o 6 primeras hileras, ¿no? Yo tan arriba no me gusta. A mí los sistemas todos son buenos si tienes buenos jugadores. Por eso me gusta cómo se mueven, cómo cogen el balón, cómo tiran, cómo defienden, todas estas cosas. Y por eso muchas veces me digo, oye, sube un poco más arriba y tal. No, no. A mí me gusta verlo aquí abajo. Ya, yo... Pero esto no es cosa mía, es cosa del club. Pero cuando hablas del club, yo te voy a dar un nombre, además un nombre que ha sido compañero y del fin de tu momento y de tu época. Juanan Morales, presidente actual del club. Lo has visto mamar biberones cuando él empezó en el baloncesto. ¿De verdad no tienes ascendencia para poder tranquilamente hablar fuera de No. lo que es el ámbito institucional de este tema? No, no. Es que es una pena. Es una pena que un club, como Bueno. tú bien dices, es que es baloncesto, no hablamos Pues a de lo un- mejor soy yo que no quiero, ¿eh? A lo mejor soy yo que no quiero. bueno, vale. Igual nos falta hacer la pregunta si es que tú no quieres involucrarte más, claro. Igual... Pero esto no es Según, no. involucrarse, esto No, es, bueno, es aconsejar. exacto. No, yo quiero lo mejor para el club. Claro, ¿Me entiendes? por supuesto, Lo mejor para el club. Claro. Bueno, por eso se He decía... estado lo- 19 años Sí. jugando de profesional allí, 19 años. Sí, sí, sí. Y después de junior estuve 2 años más, 21 años desde el 69 o me parece el 69 hasta el 90. Estuve Bueno, en la peña. Como tampoco queremos No, tampoco. no es nuestra intención ni muchísimo menos entrar en polémica, simplemente que nos extrañe, No, como bien yo has dicho tampoco. tú, ¿no? De que solamente 3 camisetas. Es que no solo le pasa al Juventud. Aquí hace unos meses
Tuvimos también a Audi Norris. Sí, también. Y dijimos lo mismo, es que no entendemos cómo no está la camiseta de Audi Norris colgada del Palau. Es decir, son cosas a veces que dices, es que no se entiende. Sí, a lo mejor Manolo Flores, otros jugadores que han sido muy importantes allí. Exacto. A ver, es que la historia no empieza con nosotros. ¿Me entiendes? Empezó antes. Hombre, Nino Buscató, es que vamos a poner el nombre. Josep María, Nino Buscató. Esa camiseta tiene que estar la primera ahí arriba. Bueno, Sí, pero hombre, si me lo eso permitís, faltaría. yo que voy cada semana al No Kun Ghost, miro al techo del No Kun Ghost y da envidia. Es que en el No Kun Ghost está Salva Maldonado en el techo. Sí. Bueno, hay más. Está lleno de camisetas colgadas porque realmente hay un reconocimiento. Singla, ¿no? Creus. Sí, todas sus leyendas como jugadores y entrenadores o personas que han formado parte del crecimiento del club. Entonces, una entidad que se nos llena a todos de orgullo, Sí, como la Peña, el Brasol del básquet, es que no me entra en la cabeza que personalidades tan distinguidas como puedan ser un José Montero, un Nino Buscató, Grifegol, como has nombrado, Aito García Reneses, etcétera, cuesta, y sobre todo aprovechamos que te tenemos en el programa por tu ascendencia ya no solo tuya personal, sino de la familia, lo que significa el apellido Margall para el básquet de Badalona. Entonces siempre, hostia, pesa cuando habla un Margall, cuando habla Josep María, Se ojo, le escucha. abramos las orejas, porque además es mentor de muchos de las personas que forman parte del club, en especial de la presidencia. Por eso te hemos hecho estos comentarios de decir, bueno, No hay ningún problema. Hemos aclarado un poco, ¿no? Exacto, sí, tanto. Vamos a otras cosas. Para los que no para cerrar el tema, es decir, que aquí nos cuesta mucho lo que hacen en Estados Unidos, que estamos un poco años luz en este tema, que ahí los que han sido mitos en los clubes siempre tienen su rol, su respeto y todo eso, y aquí cuesta, no sé por qué razón, pues han dicho muchos clubs donde no se ha sabido tratar bien a leyendas ya a sus estrellas. Matracu en este caso, pero él ha dicho nombres anteriores o nombres posteriores. Al final es solo recordar y honrar a las personas que han hecho grande un club. Solo esto, y cerramos ya el tema. Y a ver si en el futuro se pueden arreglar estos temas. Josep María, para los que no te vieron jugar, que aquí te hemos visto todos, pero para los que no te vieron, si te tuviéramos que comparar con algún jugador de la época actual, ¿con quién lo haríamos? No sé, porque ahora son mucho más físicos y antes no se defendía. Yo ahora cuando me veo, digo, hostia, si no defendía nada, ¿me entiendes? Y claro, no, a ver, no sé, no me hagas decir nombres, pero cada jugador es diferente, tienes detalles diferentes, si es buen pasador, si es buen tirador, no sé, no me hagas decir nombres. Venga, ahí lo dejamos. Y vamos con unas preguntas así un poquito de un test un poquito más rápido. ¿Cuál crees que ha sido tu legado en el mundo del baloncesto? O que está siendo, el que la gente quiera. Yo no tengo ningún problema. ¿Pero cómo te gusta que te recuerden? ¿Como un gran tirador? No sé. ¿Cómo la gente quiere? Sí, no tengo... es que quiero ser... Que me digan que soy un gran tirador o un buen pasador. No, disfrutaba jugando. Exacto. ¿Y un disfrutón. Un disfrutón del baloncesto. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Qué recuerdo tienes mejor guardado ahí en tu memoria? Bueno, el que fue más espectacular fue el partido contra Yugoslavia, ¿no? En Los Ángeles. Pero tengo muchos. Mira, yo tengo un problema, que solo me acuerdo de los tiros fallados, importantes. Fallé uno en Grenoble, otro en la Olimpiada de Seúl, algún otro más. Sí, yo solo me acuerdo los que he metido, no, pero los que he fallado sí que estos me quedan. Porque has fallado muy pocos, por eso te acuerdas, claro. Has metido muchos y has fallado muy pocos. Sí, no, pero también he fallado mucho, sí. Cuando uno falla el que no tira no falla. El que no tira no falla. Claro, el que no se la juega es muy fácil de poner la mano. No, pero es que ahora, por ejemplo, yo siempre decía, no, es que esto tú tiras al final y es lo más fácil. Si la metes, qué bueno que eres. Si la fallas, no, tú has tenido narices y te las has tirado. ¿Me entiendes? Sí. Siempre es positivo. Sí. Pero lo importante es meterlas. Sí, no sé quién fue Josep María que nos dijo que él jugando en pista, en estas posesiones, Josep María siempre estaba mirando la bola para recibirla y otros jugadores también de mucho nombre se escondían o no salían del bloqueo. O no salían del bloqueo tan rápido como salían. Entonces, él nunca se escondió. No, yo siempre me decían, oye, tú siempre, yo estaba aplaudiendo, pasa. Sí. Mamá quería jugar. ¿Qué jugador te ha impresionado más en una pista?
Me ha impresionado más. Sí. A ver, yo en su momento me gustaba mucho Kikanovic, Deli también, pero me gustaba más Kikanovic y Delibasic. Eran Delibasic y Kikanovic en aquella época. A ver, al principio que yo empezaba había menos básquet americano, porque teníamos 4 fotos o un vídeo de Super 8 que veíamos y nada más. De los jugadores que me gustaban eran estos dos. Uno porque era muy buen pasador y él entendía muy bien, y el otro que era un gitano que metía como un loco, el Kikanovic. Sí. No, mira, ¿ves? Aquí tengo esto, porque en un partido, el primer año, en el 72, contra Yugoslavia, bueno, contra, no sé si él era Estrella Roja o de Partizan, no, ya no me acuerdo, y jugábamos un partido y yo estaba al final y va y me roba un balón, y estábamos ganando de 2, y me roba un balón, me lo roba, y yo me tiré y me di con la barra y me abrí. Y perdimos aquel partido, faltaban 1 minuto o 2 y por culpa más o menos. Después fuimos al hospital y solo tenían agujas de estas grandes y me quedó un poco de señal, pero con el tiempo ya... Otra marca más, ¿eh? Heridas de guerra. Yo esperaba... Sí, el doctor Guillén me cosió allí y aire. Eso, has coincidido con monstruos del baloncesto como Sabonis en su versión prime físicamente, un talento descomunal. Todo el mundo elogia a Jokic hoy en día, pero esa gente creo que no ha visto jugar al Sabonis del 83. Has coincidido con Oscar Smith, Drasan Petrovic, cosas realmente bárbaras. Sí, mira, te voy a contar 2 anécdotas. Una de Sabonis. Sabonis estuvo muchos años lesionado del tendón de Aquiles, estuvo fastidiado y tal. Pero yo cuando el primer año lo vi en un entreno, el tío cogía el rebote y de pista a pista les hacía unos pases allí a los compañeros de narices. ¿Me entiendes? Y después Oscar Smith, estábamos antes de ir a la Olimpiada de Seúl, estábamos en China. Y nosotros habíamos terminado de entreno y ellos estaban en una pista al lado y estaban haciendo tiro. Y estuve allí mirando y el tío, si no metió 40 o 50 seguidas de triple, pues no metió ni una. Yo me quedé allí. A ver, ¿qué pasa? Después nos metió 60 en Seúl, ¿eh? A nosotros. Pero claro, él medía 2 metros, se metía el balón aquí arriba, si eras pequeño te llevaba dentro, si eras grande te tiraba de fuera. Y las metió, pero ganamos. Él metió 60, pero les ganamos. Como tú has dicho antes, yo me he quedado con eso es lo que importa. Sí. No los puntos que metes, sino quién gana el partido. Eso lo he aprendido hoy. Sí, bueno. ¿Qué jugadores referentes tuviste en tu época, Josep María? Ya te he dicho estos dos, Kikanovic y Delibasic. Aparte, yo jugué con ellos en Zadar, que Kikanovic le falsificaron la ficha para poder jugar en Zadar, que ahí había Mira, te explico, en la inauguración al lado había un campo de atletismo y para entrar al pabellón hacíamos todos los equipos y había un tío alto que estaba haciendo ahí ejercicios de coordinación. Este chico tan alto era ¿cómo se llama? Chosic. Estaba allí Chosic haciendo ejercicios de coordinación. Yo pensaba, ¿quién coño es este? Chosic. Casi nada el aparato. Menudo. Y Sí. de entrenadores, ¿quién ha sido el que más te ha marcado? Mira, a mí me ayudó mucho Buscato, sobre todo. Y después yo me acuerdo siempre de los entrenadores que me han enseñado, me han puteado, pero me han enseñado. Y yo también tengo muy buen recuerdo de Morris. ¿Cómo se llama ahora de nombre? Morris, ¿cómo se llamaba de nombre? Clinton Morris. Que me enseñó, me dio los primeros minutos. Lástima que me lesioné de la cola del estrágalo y no pude terminar bien la temporada, pero él me dio el primer paso. Siempre te acuerdas de los primeros pasos. Después han habido muchos entrenadores, pero de todos aprendes. Y aprendes lo bueno y también aprendes lo malo para que no te pase a ti. Claro. Y de la infinidad de pabellones donde has jugado,
¿Cuál ha sido el más caliente? Mira, una en el Pireo. Jugábamos contra Olympiacos de Pireo allí y era la Copa de Europa, que fue el año que habíamos ganado la Liga y fuimos allí. Y yo me acuerdo que entramos, era un campo no muy grande, pero estaba lleno de gente y entramos por el pasillo y tal. Y yo solo sé que este partido no miré ni al público. No levanté la cabeza del suelo y de la pista. No sé ni la gente que había porque daba miedo. Después ganamos, que Slavnik al final se hizo unos grandes movimientos y se metió el equipo encima. Ganamos y luego pues los tifosis entraron en el vestuario, nos querían entrar allí dentro y digo, hostia, fue suerte que no pasó nada. Luego había que salir, ¿eh? Luego había que salir de esos campos, ¿eh? Que ya era difícil Sí, jugar sí, y luego sí, había no, que pero salir. En aquella época. Esperabas mucho rato. Sí. ¿Cómo se lograba, José María? Porque a mí es algo que me fascina siempre y siempre lo pregunto porque realmente como espectador cuando lo veo me quedo asombrado por la dificultad. En un ambiente tan hostil como el que tú describes y en el que has jugado 1000 millones de veces, ¿cómo conseguís no encogeros y ser precisos en el juego? No te enteras. No te enteras, es ruido, que estás allí y ya está. Mientras no te toquen, Ya, sí, sí. ¿me entiendes? Lo único que te preocupa es el defensor, que no te machaque. Pero si no, Hombre, la gente está allí, puede gritar mucho, pero no mete canastas. pero tú vas hoy en día a un pabellón, yo que sé, cualquier pabellón de un fin de semana, Mataró mismo, que son 4 gatos, y cuando alguien va a un lanzamiento de tiro libre y a alguien del público se le ocurre hacer un pequeño silbido, todo el mundo se vuelve loco, histérico. Y yo pienso en vosotros y digo, por favor, ¿pero esto qué es? Esta gente profesional que ha jugado en Atenas lanzando tiros libres y las mete. Sí. ¿De qué estamos hablando No, es que exactamente? te acostumbras, ¿no? Y vas oyendo, pero no te entra. Estás para el juego y ya está. Concentración. Sí, Qué no. gente bonita, los griegos que al acabar el partido siempre te tiraban Los dracma. bueno, te tiraban esas monedas por La el propina, show que la habías propina. dado, o sea, que había que luego ir recibir, Bueno. ¿no? Con el sombrerito, coño, gracias por el show. Sí, en Italia que había algún partido que teníamos plástico detrás porque te escupían, ¿me entiendes? Estaba allí, te escupían y estabas ahí jugando. Vaya campos. Pero bueno, esto ya no pasa, gracias a Dios, pero Afortunadamente. antes sí que pasaba. Bueno, mucho. pero hablando de esto, Sí. el efecto Ausias Mark sobre los rivales, ¿tú crees que realmente era tal? Sí, era un campo para ver baloncesto. Pequeño, pero estaba toda la gente allí. Con los palcos, era un poco señorial con los palcos que ahora hoy en día también se han vuelto a hacer en La Peña y en muchos sitios, pero tenías visión muy buena para todas las partes. Y sobre todo tuve la suerte de jugar todos los años excepto el último. Yo lo inauguré y me faltó un año para cerrarlo. Ostras. ¿Entiendes? Sí, Pues por sí, eso te dije bueno, sí, pero me fui no me renovaron, ya me decían que estaba viejo y me dijeron si quería jugar o hacer otras cosas. Yo dije, no, voy a seguir jugando porque a mí me gusta jugar. Y me fui a Balbi, Girona y después estuve 2 años en Andorra. Hasta el 93. Ya se dijo que el pabellón de Ausías era específico para baloncesto. Nos Sí. lo comentó alguien en el especial, que no es un multiusos, era para baloncesto. Sí, Entonces sí. esa mística Sí. no se puede Ahí perder. estaba presente, solamente entrar ella se ululaba, ¿no? Sí, sí. Antes Gran de, especial hicimos. antes de acabar con hacer un quinteto, que nos gustaría conocer tus gustos de 5 jugadores que tuviéramos que elegir, yo sin ánimo de meterte en ningún compromiso, pero es una pregunta que siempre me he hecho y me gustaría que uno de los protagonistas me la respondieran. Y ya que Epi no me la va a responder porque no me atiende, te tengo a ti, Josep María, un concurso de triples entre Epi y Josep María Margal, ¿quién ganaría? No lo sé, pero él es muy cabezón. Es maño y ha sido, a ver, él no era un talento, ha sido un trabajador del baloncesto. Él tuve también la suerte que le enseñó a tirar Eduardo Kucharski. El cambio de Epi fue meterlas o no meterlas de lejos.
Sí. ¿Me entiendes? Y es el cambio de cualquier jugador hoy en día. Si no las metes, no vas a ser un gran jugador. Vas a ser un jugador muy importante para el equipo. Vas a defender, vas a pasar muy bien, pero si tú quieres ser uno de los grandes, tienes que mejorar tu tiro, tus tiros, tu mecánica, tus ejercicios y ser muy, muy repetitivo. Y no solo tirar de tres con los pies parados. Esto está muy bien, pero tienes que variar tienes que mejorar tus ejercicios y tus maneras de meter. Yo apostaría por Josep María. Yo tengo mi yo apuesta, también. todos mis euros o bitcoins. Mis dracmas cogidos Si de es, las pistas. si es Matracu y Oscar Smith, ahí sí que Ahí. no me la juego. Pero No. si es Epi y Matracu, yo lo pongo todo a Matracu. No, tú, ya te invitaré a algo, no te preocupes. Somos muy pelota, José María. No, soy realista. Sí. Oye, cuando venga Epi se lo diréis a él. No. Es que yo, Bueno, hombre. José María, estoy un poco inquieto con la respuesta porque tantos años juntos en la selección, con el gran Chicho Sibilio, ¿ahí no había piques? A ver, en algún ejercicio o pique fuera del entrenamiento entre Epi, Sibilio y Matracu, a ver quién cesta más triples. No, yo muchas veces tiraba con Nacho. Nacho Solzábal, hacíamos muchos, a ver, nos quedamos, va a ver quién mete, va, pum. Y después en la peña con muchos jugadores pues hacíamos campeonatos. Hay algún jugador que no me ganó ni un día, y esto que hicimos varios. No digo nombre, Puedes decirlo, porque él siempre... No, esto no. Pero él siempre lo dice, me cago en la mar, y estuvo conmigo en otro equipo. Investigaremos. Investigaremos, pero Matracu, no hace falta. al acabar los entrenos, se sacaba un buen sobresueldo. Eso ya ha parecido muy claro. No, ojalá. Cenas. No, mira, hubo una época con, ¿cómo se llama el americano? Clinton, no, como Herb Brown, pues nos hacía campeonato de tiros libres, y el que ganaba, pues 10 euritos o no sé qué, repartían o tal. Y a ver quién ganaba. Y esto siempre. Después, por culpa de esto, le echaron un poco. Diría otras cosas, ¿no? Pero le echaron a él porque tuvo un problemilla de liga. Bueno, ¿Me entiendes? Bueno, venga, nos Bueno. queda nada, nos quedan 3-4 minutos. José María, vamos a hacer un quinteto contigo. Si tuvieras que elegir un base que tú hayas visto, que hayas jugado con él, contra él, o que sea de tu agrado, ¿con qué base te quedarías? Y Slavnic, ¿no? Primero, pero nacional, Corbalán. Y ahora pues está Ricky y está varios, pero de mi época, Slavnic. ¿Y un escolta? Kika. ¿Un alero? sí. Delipasic. Vaya equipo estamos haciendo. No, bueno, Delipasic, bueno, yo haría, no haría Delipasic y Kanovic, Slavnic, los tres que jugaban, bueno, yo los he visto y los he sufrido cuando jugaban con la selección yugoslava, y bueno, y cuando jugaron contra Rusia, que ganaba siempre Yugoslavia, hubo unos años, pues que luego ellos se reían de los rusos, ¿no? Porque hacían virguerías y en sus caras cuando les ganaban ya de 20 puntos, y bueno, eran serios y eran ganadores y no tenían buena relación. Y algo faltones, ya sé. No, Sí, y los rusos sí. hay que tener valor. Hay que tener valor para enfadar A Tachenko. a Tachenko, Sí, Tikhonenko, sí, Volkov y Tachi. compañía. Sí. Hay que Sí, tener pero valor. ellos Les daba se los ganaban fácil. Sí. Sí. Y de pivots, pues, Sí. no sé, están los Gasol. Sí, ¿Entiendes? hombre, vaya pareja. Que ya son más modernos, pero aquella época, a ver, había los pivots de americanos, pero que estaba Clifford Lewick y todos estos, pero yo me acuerdo pues de Santillana, sobre todo. También a mí Estrada siempre me gustaba jugar con él porque siempre me hacía buenos bloqueos. Yo le decía, oye, ¿qué? Vamos hoy aquí, me hacía bloqueo, o me la tiraba, o cuando él seguía, pum, pues me salía a mí o se la pasaba, y disfrutábamos mucho, ¿no? Pero nacionales,
actuales es que ya son de la época más hacia aquí y los mejores que han habido son los hermanos Gasol. Sin ninguna duda. ¿Me Es decir, entiendes? Buen quinteto, ¿eh? Buen quinteto. Nos queda ¿eh? un quinteto. Talento exterior y talento nacional dentro. Sexto hombre, por cierto, mejor sexto hombre de la temporada, no sé si 84-85 por Gigantes, Sí. Josep María Margal. Estos sagrados Terrol, entrando Oye, como contra no, Yugoslavia. Sí fue este año, no sé. 80 no sé, y algo, porque ¿no? yo Lo he todas- mirado hoy. No, 90 y... Igual me No varía sé, la es fecha, igual. pero sé que fuiste mejor sexto No. hombre por nominado por Gigantes. Por lo tanto, metemos como sexto En hombre. este equipo, el sexto hombre es Matraku Margay. Y punto. Exacto, ahí no hay ninguna duda. Pues nada, Josep No, María, yo soy el que aplaude. el que les lleva las botellas, las toallas. El agua, el agua. el Sí, agua. claro. Josep María Margal, maestro, la verdad que ha sido un auténtico honor, que hemos disfrutado un montón, que nos ha encantado hablar contigo de baloncesto. Esperamos volver a tenerte otro día, porque no pararíamos de recordar cosas de Ya, tu carrera. perfecto. Esperamos que te lo hayas pasado bien y te lo agradecemos un Sí, montón, la y verdad. espero que os haya gustado. Bueno, Hombre, he dicho hombre. lo que pienso y esto es muchas veces a lo mejor no gusta a mucha gente, ¿eh? Nos ha gustado, nos ha encantado, ya te digo, hemos disfrutado un montón y esperamos que tú también. Y Campo atrás es su casa. O sea, Campo atrás el día es tu que casa. quiera, Cuando tú ya sabe que quieras. puede venir aquí al estudio, o si no, vamos nosotros a verlo a Masnou y que nos lleve a algún sitio top del puerto que seguro que conoce. a tomar un cafelito Sí, y sin micros y sin cámaras, Y seguir ahí hablando que, de y ahí que baloncesto. diga Sin ningún nombres. problema. Josep María, No, no, no. moltes acuerdo. gràcies Nos vemos. i ens veiem. D'acord. Muchas gracias, Perfecte. María. Una abrazada. Adiós. Una abrazada. Una abrazada. Adéu. Pues nada, hasta aquí la entrevista que hemos tenido con Josep María Margal. Hemos recortado tertulia, creo que ha merecido la pena, ¿no? Acabar de hablar. Me sabe mal por Juan. No, pero al final Que es lo una, hemos clase, tenido- es una clase de historia, de hablar con un mito. Yo encantado. Chus disfrutaba como un Hoy- niño en una tienda Jesús, de juguetes. ¿eh? Un Porque- cochino en Hoy- Cochino esta charca. en una charca de barro. Madre mía, cómo me Además, gustaba. Porque como disfrutaba sacando y preguntando. Bueno, pero es que lo bueno que tiene, que uno puede preguntar mucho, pero si el que responde no es bueno, Ya, no, y- aquí se pierde mucho. Y Josep María nos ha dado clinics. Es un libro de sabiduría y es un vezado y prestigioso señor de clinics, muy demandado, con mucha Sin ninguna trayectoria. duda. Y hemos tenido la fortuna de que nos ha estado explicando secretitos por los cuales se paga mucho dinero para oírlo en una pista con un micrófono, ¿eh? No, desde luego hemos estado 1 hora y 20 minutos con él. Yo Se ha creo alargado, que se nos ha alargado un poquito. Os pedimos disculpas si estabais esperando la segunda parte de la tertulia. Pues bueno, tendrá esperaban que ser. cumpleaños, esperaban Sí, el cumpleaños. Orellana, ¿no? Que 3 de 3, ¿no? Sí, Mejor sí. entrenador de la historia, Joder. ¿eh? Bueno, Hay temas. Hay temas encima de la mesa, ¿no? La semana que viene. Sí, debut de Pascual y otras cosas. Bueno, la semana que viene más, pero hoy merecía la pena sentarse. Solo felicitar a Alba Guerrero, 19 añitos, y Óscar Gallifa, 37 años, y ya cerramos el tema, Pues sí. que estaban nerviosos por salir, pues ya tenéis el guiño. Alba y saldréis en el Oscar, futuro. felicidades desde Happy Campo birthday. Atrás. De Esto- parte de esto Campo no se Atrás. olvida. Ya sabéis que campoatrás@gmail.com y ahí recibiréis vuestro cumpleaños personalizado. Hasta aquí hemos llegado hoy. Jesús, espero que te vayas contento hoy y nos vemos la semana que viene. Me voy encantadísimo, madre mía. Pistol, de tirador a tirador. Ha sido un lujo. no- Y Josep Nin estará muy contento con este programa. Estaba nervioso por escucharlo. Josep, espero que hayáis disfrutado. Seguro que sí. Juan, pues nada, te vemos la semana que viene. Muy Te bien. escuchamos. Otro tirador, ¿eh? Viene otro tirador la semana que Viene viene. otro tirador. También, por fin, a Roque, que lo hemos recuperado. A Alex también, que ha funcionado todo de maravilla. Y a todos vosotros. Os esperamos la semana que viene con más Campo Atrás y, como dice Juan, con otro tirador. No lo perdáis. Hasta la próxima. Adiós. Chao.